otra vez agradecer, aunque quizá no estoy tan segura, a Sergio Nicolai de haberme invitado, no como ponente, que hubiera sido más fácil, uno se escuda tras otros autores y la supuesta objetividad académica, sino que la invitación fue a hacer una reflexión en la cual, por lo tanto, de alguna manera uno tiene que decir lo que realmente piensa. Me propuso hablar sobre formas del saber en las expresiones visuales clásicas y de alguna manera van a ver ustedes que yo cuestiono estos términos. En su libro El gesto y la palabra, André Lerroy-Gourhan propuso considerar los vestigios gráficos de las etapas más remotas de la historia humana como testimonio y documento de sus avances intelectuales y técnicos. Las dos formas básicas de la representación visual que se descubren en las expresiones artísticas de los pueblos más primitivos expresarían, según Lerroy-Gourhan, dos formas básicas de pensamiento. Una, la radiante, denominada por este etnólogo francés mitograma, es polivalente y manifiesta una multiplicidad de direcciones. El mitograma es anterior a la aparición de cualquier forma de escritura, se relaciona por lo tanto con la tradición oral y se refiere a un tiempo cíclico y mítico. Para el hombre primitivo, el tiempo y el espacio son contiguos y continuos, no lineales. El hombre no está fuera de ellos, sino que participa de ellos. Hay que decir que en nuestras condiciones actuales, determinadas por la preeminencia de la escritura fonética con su tiempo y espacio lineales y por el dominio actual de la lingüística como uno de los modelos para las ciencias humanas, es difícil aceptar que el mitograma pudiera ser una expresión visual del conocimiento. Sería un conocimiento confuso, en todo caso. La fase siguiente, según Lerroy-Gourhan, corresponde al pictograma. Este se relaciona con el tiempo entendido linealmente, de manera progresiva, y puede tener un carácter anecdótico, inclusive narrativo. En la representación pictográfica hay distinción entre pasado y presente e incluso se sugiere el futuro. El pictograma coincide con la aparición de las escrituras, glifos jeroglíficos y escrituras de tipo ideográfico. Según Lerroy-Gourhan, el grafismo lineal tiene que ver con una lógica espacio-temporal que hace posible el pensamiento racional y científico. Me disculpan que me olvidé justamente las transparencias con los dos ejemplos que utiliza el propio Lerroy-Gourhan, pero probablemente ustedes puedan imaginárselas fácilmente. Una es un dibujo de la cueva de Le Trois-Frères, en donde aparecen sobrepuestas una serie de figuras de animales y otras grafías de difícil interpretación. El otro ejemplo que pone Lerroy-Gourhan es un pictograma de los pueblos esquimales, pero yo les voy a poner después dos ejemplos medievales que podrían corresponder a estas dos formas de representación gráfica. La escritura fonética va unida al arte, por lo menos a lo que Occidente entiende por arte, pero también a la agricultura, al urbanismo y a la arquitectura y a las artes del fuego, que tanta importancia tuvo en la mitología, en ciertas expresiones simbólicas, ¿no?, de la mitología, la cerámica, cristalería, cal y yeso, colorantes, fundición de metales, etc., ¿no?, las artes del fuego. Y corresponde a un periodo fundamental en la historia de la humanidad, ya que en él se logran todos los grandes inventos. Para Gordon Childe, este momento representa la primera gran revolución cultural de la humanidad, cuando se desarrollan todas las tecnologías básicas que casi sin cambios permanecen hasta el siglo XVIII, cuando tiene lugar la segunda gran revolución científica y tecnológica, la revolución industrial. Según Lerroy-Gourhan, con la escritura fonética, el proceso iniciado con la aparición del pictograma se completa, y con el triunfo del pensamiento racional es posible la ciencia, la filosofía y la historia. Parecería entonces que la mesa está puesta para el desarrollo de las culturas clásicas de la antigüedad. Los griegos, en especial, herederos de este gran esfuerzo cultural que fue la protohistoria, protagonizada por las grandes culturas orientales, han sido considerados nuestro antecedente directo en los principales problemas que hoy nos ocupan en este coloquio: arte, ciencia y conocimiento. Sin embargo, como señala muy bien Gordon Childe, ellos no inventaron nada, pero disfrutaron de los beneficios del gran esfuerzo cultural precedente, desarrollando lo que los romanos despectivamente llamaron osium Graeci o Greci, es decir, ocios de los griegos, la filosofía, la política, la poesía, el teatro, la música y la historia, aportando como único gran invento la polis, que no es poco. Fueron los griegos, a través de la filosofía, quienes heredaron a Occidente las herramientas conceptuales para el desarrollo del pensamiento racional y científico, por lo menos esto se dice.
Sin embargo, la pregunta sería, ¿fueron los griegos racionales y se interesaron realmente por la ciencia tal y como la entendemos hoy? Por ejemplo, uno de los primeros en cuestionar esa idea sería Nietzsche y su tesis, sustentada en el origen de la tragedia, de estas dos facetas, digamos, de la cultura griega, que sería la dionisíaca y la apolínea. La apolínea como representativo de lo clásico, si es que finalmente aceptamos que existe lo clásico, y lo dionisíaco como precisamente lo opuesto, ¿sí? Es decir, diríamos el desorden, el desmelene, lo opuesto exactamente a lo que entendemos por clásico, si es que nos ponemos de acuerdo acerca de lo que es clásico. Las ideas griegas sobre el arte y la belleza, los conceptos de tecné y mímesis, a los que acudimos para explicar nuestros propios conceptos acerca del arte, la técnica y sus relaciones con la naturaleza y el conocimiento, sin embargo, se nos resisten. Todavía no hemos podido definir lo que los griegos considerarían arte, opacado por el concepto omnipresente de tecné. Creo que el principal problema reside en que en el fondo estamos convencidos de que los griegos, supuestos creadores de la belleza artística, tenían arte, es decir, arte como lo concebimos nosotros. Desde mi punto de vista, para los griegos el arte no eran las artes visuales, sino la música, entendida como la conjunción de poesía, o sea, la lírica, la danza y la melodía, unidas en un género superior, la tragedia. El resto de las artes, de lo que nosotros llamamos artes, no eran más que tecnés. ¿Por qué la música? Ella era la que podía penetrar la psique, más aún, configurarla. Ella era la que mejor podía describir y expresar los estados del alma. Y creo que a ese se refiere el concepto de mímesis. Este concepto de mímesis, no como imitación de la naturaleza, sino como expresión de las pasiones del alma. En este contexto podemos entender entonces el papel primordial que la música tenía en la educación del ciudadano, y podemos entender también el por qué Damón, un filósofo discípulo de Platón, sentenciara: no se puede cambiar nada en la música sin atentar contra los fundamentos del Estado. Es por esto que la música estaba en manos de los sabios, de los filósofos, y es por esto también que durante la Edad Media, heredera de la teoría musical griega a través de Bizancio, la poesía y la música fueran consideradas artes, no así la pintura o la escultura o la arquitectura, simples artes mecánicas y artesanales. Este arte musical, era un arte colectivo, expresado en las fiestas de las ciudades y de los santuarios panhelénicos, y todos los ciudadanos eran aptos para ejercitarlo. Y lo más importante para mí, lo que hace la gran diferencia con las otras artes, era que el cuerpo era el instrumento mismo del ejecutante. La voz, la palabra, el movimiento corporal, muy congruente con una cultura que puso en el centro de su interés y su atención al hombre. No vamos a entrar en la discusión de las tecnés o sobre el concepto de tecné y mucho menos en el de la mímesis, aunque sería importante para esta mesa, pero no podemos hablar de todo. Solamente decir que la percepción de belleza entre los griegos era con toda seguridad muy distinta a la nuestra. Empecemos por dos ejemplos, rápidamente. La obra maestra de Fidias, el maestro entre los maestros, era la Atenea Partenos, una escultura criselefantina, es decir, en piedra, marfil y oro, y policromada, imponente y masiva. Sin embargo, lo que diríamos coloquialmente en México, un tamal. Mientras que la obra más celebrada de Mirón era una vaca, que esculpió, si no recuerdo mal, para el templo de Hera en Corinto, y al cual, según los autores, solo faltaba mugir, un valor más prosaico que estético. Por el contrario de su discóbolo, tan celebrado por nosotros, los autores no se dignaron ni mencionarlo. Estos ejemplos nos indican que, al margen de lo que los filósofos dijeran sobre la belleza, la recepción real de las obras de arte, entre comillas, apunta hacia conceptos estéticos que ciertamente no son los nuestros. Creo que no es necesario recordar que los templos griegos estaban pintados de colores. Estaban pintados, y hay vestigios de ello, ¿no?, de color amarillo, azul y rojo. O sea, una estética kitsch, totalmente, ¿no? De hecho, el inventor del concepto clásico de belleza, como todos sabemos, fue un alemán del siglo XVIII, Winckelmann, quien por lo demás nunca conoció una sola escultura griega original ni pisó nunca territorio griego, a no ser que consideremos lógicamente la Magna Grecia territorio griego, sino copias romanas realizadas, ahora sí, para colmar el gusto estético de coleccionistas y admiradores del arte griego helenístico. Porque el arte griego anterior al helenismo no tuvo como objeto satisfacer la necesidad de belleza de conocedores y estetas, sino que fue un instrumento de la religión
y del pensamiento mítico. Y la religión, como el mito, son las formas básicas de explicación y organización del mundo. En el mundo medieval, a través de la influencia y prestigio que ejerciera el arte bizantino, heredero en gran medida del mundo griego, las artes sirvieron al servicio de la religión y fueron vehículo para explicar a los fieles no solo los misterios y la doctrina de la Iglesia, sino que también ofrecieron una explicación del mundo. Por ejemplo, estas líneas que aparecen en muchísimos de los frescos, digamos, románicos, ¿no? Las 4 líneas con 4 colores, que serían los 4 elementos, ¿no? Y que servirían para, no podemos entrar lógicamente a todas las imágenes y sus explicaciones, pero que serían desde luego también una herencia de los 4 elementos de la explicación del mundo clásica. Pasemos entonces a la segunda reflexión. A lo largo de la Edad Media y durante los siglos XVI al XVIII se elaboraron distintas clasificaciones de las artes. Desde luego sería muy importante para este coloquio, pero insisto, no podemos entrar en todo, en haber hecho un análisis de estas clasificaciones, ¿no? De esta axiología de las artes. Recomendaría para los interesados el libro de Tatarkiewicz, ¿no? Sobre la historia de 6 ideas. En la Edad Media predominó la división entre artes liberales y artes mecánicas. El Renacimiento trató de colocar a la pintura y a la arquitectura entre las artes liberales por motivos e intereses que no podemos profundizar aquí. Con la Ilustración se distinguió entre bellas artes y artes mecánicas. Esta aparente diversidad axiológica exhibía siempre en el fondo algunos de los conceptos elaborados supuestamente por Grecia y reelaborados por Roma, en los que las technes o arts se referían siempre a las actividades que empleaban de manera preferente el trabajo manual. Otra reminiscencia de la influencia grecorromana está en que hasta avanzado el siglo XIX, la poesía, expulsada ahora de las bellas artes, formaba parte de estas. A partir del Renacimiento, los pintores en especial lucharon porque su actividad fuera reconocida como una profesión de carácter intelectual, liberal, y de esta manera superar el estigma del trabajo manual propio del artesano. Fue en el Renacimiento cuando los pintores primeros, seguidos de los demás artistas, empezaron a luchar para que sus actividades fueran consideradas como liberales. Erwin Panofsky, uno de los mayores difusores del método iconológico, ayudó a clarificar el concepto de renacimiento en su libro Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental. El texto nos ayuda a entender cómo la Edad Media preservó la memoria del pasado grecorromano, los antiguos como se les llamaba. ¿Qué fue lo que se conservó, cómo y por qué? Durante la Edad Media se conocían, porque estaban a la vista de todos, algunos de los grandes edificios de la antigüedad romana, pero poco más. Los textos muy fragmentarios de la filosofía y la literatura latinas se preservaban y copiaban celosamente en los scriptorium de los monasterios medievales. Como ustedes saben, esto finalmente llegó en gran medida a través de los árabes, ¿no? Lo cual ha obligado a una revisión de estos textos para ver cuáles fueron las modificaciones, las transformaciones, sobre todo en los conceptos elaboradas a través de las traducciones árabes. Pero cuando se tenía conciencia de la grandeza de aquella cultura grecorromana, que llegó hasta el occidente moderno, estaba tan transformado y fragmentado que difícilmente habría sido reconocido por sus creadores. De hecho, como explica muy bien Panofsky, lo que se creó fue la nostalgia por un pasado que se consideraba una época de oro, un mundo luminoso que había sido destruido por la barbarie del Bajo Imperio y las invasiones. Panofsky reconoce 2 grandes momentos renacentistas, entre comillas, antes del florentino. La época de Carlomagno y sus sucesores, aquí vemos la iluminación de una Biblia, la Biblia de uno de los descendientes de Carlomagno, de Carlos el Calvo, en el cual, por un lado, está muy clara esta influencia del arte, probablemente romano, por ejemplo, la aparición del desnudo, algo que no existía en el arte medieval. Pero por el otro lado yo lo pondría también como ejemplo de lo que Lerroy-Gourhan llamaría un pictograma, es decir, hay una secuencia lineal, se cuenta una historia, hay una idea del tiempo y del espacio bastante claras y cercanas a nuestro concepto actual. Aquí tenemos una portada de una Biblia, pero que correspondería a una tradición completamente distinta a lo que sería el arte de los monasterios celtas, es decir, una forma de representación, podríamos decir bárbara, que correspondería un poco a lo que Lerroy-Gourhan llamaba el mitograma, es decir, no se establece direcciones claras, podríamos darle la vuelta a esta portada sin que se afectara ni la representación ni el sentido, y en el cual domina también, digamos, una ausencia, ¿no?, de lo que sería un relato
Por supuesto que podríamos reconocer, no tenemos tiempo, ¿no?, de verlo aquí, elementos derivados de los animales y de las plantas, ¿no?, pero definitivamente no hay una narración, no hay una historia. Panofsky reconoce dos grandes momentos renacentistas antes del Renacimiento florentino: el Renacimiento de Carlomagno y sus sucesores, los otónidas, y el humanismo del siglo XIV. El Renacimiento florentino instaura en la conciencia europea la idea del clasicismo como un ideal no tanto artístico, sino también como una forma superior de vida. Los romanos, y a través de ellos los griegos, proponen modelos éticos y estéticos. Incluso en épocas anticlásicas como el barroco, el rococó, algunas formas del romanticismo y el simbolismo, los temas de la antigüedad clásica están perfectamente asentados. Podemos reelaborar el significado, pero el punto de partida sigue siendo la iconografía clásica, que hasta la fecha goza del mayor prestigio. Aquí tenemos el antecedente de una pintura de Gustave Moreau, que vamos a ver posteriormente. Es un grabado que aparece en un texto que se llama La pintura antigua de Herculano, es decir, corresponde al momento de los grandes descubrimientos de la arqueología de las ciudades descubiertas de Pompeya y Herculano, en donde vemos al centauro Quirón enseñando el arte de la música. En la siguiente, que es una pintura de Gustave Moreau, vemos claramente que deriva de la pintura anterior o del grabado sobre una pintura de Herculano anterior, pero reelaborado. Es decir, aquí el título indica claramente la idea de Moreau. El título es La muerte del poeta. Por supuesto, Moreau, un pintor simbolista, a lo que se estaba refiriendo aquí es a un tema que ya se discutía a mitades del siglo XIX, que es la idea de la muerte del arte. Pero aquí el arte, muy de acuerdo con la idea todavía del siglo XIX, en que la poesía es una de las bellas artes, aquí el arte está representado por la poesía. En esta segunda reflexión, a través de algunos ejemplos, me gustaría recordar algunas herencias de la antigüedad clásica que, por decirlo así, se apartan de la idea clásica de lo clásico. Es decir, de lo clásico como algo que tiende a la pureza de las formas, a la claridad, a la racionalidad, a la belleza serena y equilibrada. Cuenta Gombrich en la biografía intelectual que escribiera sobre Aby Warburg que cuando este último estaba preparando su tesis sobre unos relieves florentinos, se percató de que no podría entender la obra si no era capaz de descifrar la gestualidad de las figuras que aparecían en el relieve. Es decir, Warburg se dio cuenta de que las figuras de dichos relieves, inspirados en piezas romanas, exhibían, mediante códigos que regulaban su movimiento corporal y sus gestos faciales, un lenguaje de gran complejidad semántica y simbólica. Esto, a su vez, llevó a Warburg a recurrir a los manuales de símbolos que se habían utilizado durante el Renacimiento y los siglos posteriores, especialmente entre los más famosos y difundidos, los emblemas de Alciato y la iconología de Cesare Ripa, olvidados ya durante el siglo XIX. El Ripa tuvo múltiples ediciones, no solamente en Italia, sino también en otros países como en Francia, y que en cada una de las ediciones se utilizaron grabados distintos. Desde luego sería ideal poder tener de una manera virtual todos los grabados, porque en cada edición el editor escogía ciertas imágenes que eran las que su grabador iba a ilustrar. Por lo tanto, cada edición cambia y tiene imágenes distintas. En este caso se trata de una edición de 1517 y no sabemos, porque no nos lo dicen, quién fue el grabador. La elaboración de estas figuras, que representaban ideas y conceptos, surtían a los artistas de un amplio repertorio de personajes que, combinados de distintas maneras, permitían a su vez formar composiciones de gran complejidad simbólica y conceptual. Lo que nos interesa ver aquí es que las representaciones derivaban de los textos clásicos, principalmente la Biblia, los padres de la Iglesia, pero también autores como Boccaccio o Petrarca, que proporcionaron numerosas ideas a los creadores de estos textos y de estas imágenes. Esta fue, sin duda, una de las formas más importantes de difusión del conocimiento a través de formas que podríamos llamar clásicas. De hecho, como veremos en el siguiente ejemplo, la emblemática, esta forma de retórica visual que sirvió para ilustrar numerosas obras científicas durante los siglos XVI al XVIII, se nutrió casi exclusivamente de estos repertorios de símbolos. La iconografía clasicista alimentaba también al arte efímero, portadas, arcos de triunfo, catafalcos y demás parafernalia que adornaba las ciudades en las fiestas, especialmente entradas de reyes, llegadas de embajadores, honras fúnebres,
toma de posesión de obispos y virreyes en el caso de la Nueva España, pero también la estampa popular. Mencionamos esto porque estas formas de representación, entonces, no quedaban limitadas, como con frecuencia se ha dicho, a los círculos cultos y cortesanos, sino que llegaban a todas las capas sociales, convirtiéndose en un saber compartido y ampliamente difundido. Bueno, aquí vamos a ver dos ejemplos sobre el grabado popular en Cataluña, en donde vemos de otra edición del RIPA, vemos exactamente cómo la imagen que servía para ilustrar el concepto de error, después lo reproduce un editor catalán del siglo XIX, editor de estampa popular. Esto eran unas hojitas que se pegaban, se ilustraban, la gente les pintaba y se pegaban para formar abanicos, ¿no? Entonces, de un lado podemos tener el emblema, por ejemplo, del error, ¿no? Aparentemente en el siglo XIX, en los medios cultos y académicos se abandonan estos tratados de simbología, pero sin embargo se recogen todavía en lo que podríamos llamar la estampa popular. Tenemos aquí el error y la siguiente, la adulación. Son evidentemente copias exactas. Es decir, que estos tratados perviven hasta el siglo XIX y, como vemos, circulan también en los medios populares. Contrariamente a la idea de que el clasicismo tiene que ver exclusivamente con la razón y la claridad, hasta que la Ilustración vino a emprender la cruzada contra la superstición y el oscurantismo, el conocimiento, aún el científico, estuvo claramente permeado por lo que podríamos llamar pensamiento mítico y simbólico, es decir, lo que nos explicó muy bien el profesor Martínez Moro, esta idea del mundo como misterio que se relaciona con la tradición hermética, que ahorita lo vamos a ver, y que él llama paradigma estético. Gran parte de los conocimientos, aún los considerados ya científicos, se mezclaban fácilmente con lo que llamaríamos hoy en día creencias esotéricas, la búsqueda de la piedra filosofal, ciertas prácticas alquimistas, los estudios y aplicaciones sobre la cábala, las propiedades mágicas de las piedras, la astrología, ciertas prácticas médicas y curativas, etcétera, que indican que aunque lo que se buscaba era el progreso científico, el concepto mismo de ciencia compartía todavía mucho con el pensamiento mítico y hermético. Un ejemplo que se conoció ampliamente en la Nueva España fue una obrita del padre Nirenberg, Eusebio Nirenberg, Filosofía oculta, publicado en 1668, en la que se establecían relaciones entre los distintos elementos del mundo mineral, vegetal y animal con la astrología y la música. Desde luego, también sabemos que hay influencia en la obrita de Nirenberg de los famosos textos de Atanasios Kirchner, ¿no? En él, por ejemplo, encontramos un concepto derivado directamente de Pitágoras, por el que se propone una verdadera, lo que hoy llamamos musicoterapia. En el caso de la música se ha aceptado ya sin reservas esta dimensión hermética. La tienen los grandes tratados musicales del siglo XVI, muchos de los cuales precisamente tienen en su frontispicio emblemas relacionados con Hermes, y llega hasta el último gran tratado musical del siglo XVIII, escrito por uno de los hijos de Juan Sebastián Bach. En el caso de la arquitectura, la construcción de un edificio como el Escorial pone en evidencia la dimensión simbólica y el carácter hermético de algunas de las proporciones, formas y elementos iconográficos que se adoptaron en el edificio. No por casualidad, la masonería deriva del término masón, es decir, albañil, ¿no? Y de todos los secretos y de todos los símbolos manejados, ¿no?, por los constructores. Desde el ocaso de la Edad Media hasta el siglo XIX, cuando parece que la iconografía y los valores estéticos surgidos del mundo clásico declinan, se produce en Occidente una actividad artística que podríamos llamar febril, de creaciones de imágenes, pero también un verdadero laboratorio de temas, formas y estilos, fruto del cruce de diferentes momentos históricos y de pueblos que aportan diversos motivos iconográficos, pero también sensibilidades, creencias y conocimientos distintos. Basta recordar, por ejemplo, el famoso libro El queso y los gusanos, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacaría este molinero friulano, ¿no?, esta idea peregrina de que el mundo era un queso, ¿no?, con sus agujeros? A modo de divertimento, vamos a dar una rápida revisada a un motivo iconográfico que a mí me gusta especialmente, que es el del dragón, para darnos cuenta de que las expresiones visuales del periodo clásico, ya sea que se entienda como clásico lo originado en el mundo greco-latino o como aquello que es producto de artistas clásicos, refleja, es decir, considerados clásicos, refleja un mundo complejo relacionado con saberes con frecuencia contradictorios. Aquí tenemos justamente de un libro italiano de emblemas, el Emblemata de Paolo Macchio, publicado en Bolonia en 1628, la ilustración del mito del Jardín de las Hespérides con un dragón que va a ser nuestro personaje.
Este podría ser uno de los antecedentes iconográficos de este dragón, como vamos a ver, que es una figura híbrida, es el famoso tetramorfos que guardaba las entradas de los palacios y los templos mesopotámicos. Pero como vamos a ver, este dragón tiene muchos parientes con los que se confunde, el basilisco, las serpientes, las arpías, pero también el leviatán. Y desde luego es una figura que vamos a ver, una especie de travestí, ¿no?, que a lo largo de los siglos se va a ir disfrazando en distintas circunstancias. Esto es el dragón de Leonardo da Vinci, pertenece a la colección de la Reina de Inglaterra. Este es el dragón justamente de una obra de Athanasius Kirche, el Arca de Noé. Le llama arpía, pero si se fijan es exactamente el mismo, prácticamente el mismo animal. Este es la fiera malvada de un editor de estampas populares, una larga dinastía de editores de estampas populares, Joan Abadal, de la ciudad de Mataró, del siglo XVIII. Pero mi sorpresa fue encontrarme a este mismo animal que yo había estudiado en mi tesis de maestría en la Gaceta Ilustrada de México del año 1789. Esto lógicamente nos estaba muy interesante porque la Gaceta justamente representaba el pensamiento ilustrado en México. Y después vamos a ver los comentarios de un sacerdote ilustrado a este animal. Las siguientes son dos imágenes también del grabado popular catalán, la fiera malvada y el animal silvestre, publicados ya bien avanzado el siglo XIX. Y la última es este animalito, el mismo, es decir, se transforma, está aplanado, visto desde arriba, pero el texto coincide, solamente cambiando las fechas exactamente con la historia que aparece, que ahorita les voy a leer el título, en nuestra Gaceta Ilustrada. Decía, real y verdadero retrato de un formidable y horroroso animal silvestre que fue visto muerto en los montes y sierras de Jerusalén, copiado fielmente de una que se imprimió en Palermo y se reimprimió en Génova, Turín y Puerto de Santa María, año de 1788. Eso es lo que he llamado los viajes interoceánicos de la fiera malvada. Esta es la tarasca madrileña, es decir, esta misma fiera no era otra que las famosas tarascas que introducían las procesiones del Corpus. Esta es una tarasca madrileña y la última tarasca es de José Guadalupe Posada. Este es el mismo dragón, curiosamente es una portada de Gaudí para una propiedad del conde de Güell, que según la leyenda era el Jardín de las Hespérides. Aquí, claro, lo que me pregunto yo es de dónde sacó Gaudí esta figura de dragón, que a su vez copia una de William Blake, exactamente igual. La copia de William Blake no me parece extraña porque el conde de Güell, que era un gran anglófilo, viajaba constantemente a Inglaterra y traía a su biblioteca muchísimos libros y textos ilustrados ingleses, entre ellos reproducciones de William Blake. Por tanto, yo me imagino que de ahí la sacó. Pero lo interesante es que se hizo claramente esa relación con el Jardín de las Hespérides, ¿no? Es decir, con el dragón como cuidando el Jardín de las Hespérides. Bueno, lo que me parece más interesante y en relación con esta cuestión de la ciencia es que de pura casualidad en el archivo de la Catedral de Puebla me encontré que un clérigo se burlaba de la estampa del animal silvestre que había aparecido en la Gaceta Ilustrada de México de 1788. Hace dos descripciones, una propiamente de la que está ahí y otra que él se inventa que no tenemos tiempo de leer. Pero lo que me parece fundamental es que al final dice lo siguiente. Un clérigo que se define como nada crédulo y muy prolijo en el examen y averiguación de la verdad, establece que de existir tal espécimen, cito textualmente, se hallaría conocida y colocada en la historia natural cuyo adelantamiento es en el día tan grande como saben hasta los malabares y los mogoles, y que por ser la provincia de Siria, en Turquía de Asia, un país de los más conocidos y traficados en aquella parte del mundo, era preciso que hubiese llegado ya noticia de la pretendida especie animal a los que con tanto cuidado cultivan cada día más esta ciencia. Es decir, dice, los naturalistas, los que estudian a los animales, ya lo habrían clasificado. Entonces, si no lo han clasificado, es que no existe, ¿no? Si la ciencia no lo ha detectado y estudiado, es que el animal no existe. Hace una descripción caricaturesca del animal, se ríe del animal, y termina diciendo que es su misión tratar de que gente aprovechada no se burle de las creederas del vulgo. Es decir, aquí vemos cómo el pensamiento ilustrado, ¿no?, trata de, mediante la ciencia, una especie de cruzada, ¿sí?, acabar con estas patrañas. Esta es justamente una acuarela de William Blake, en donde está representado
Newton. No podemos tampoco entrar en una descripción detallada, solamente recomendarles el libro de Frances Yates, El iluminismo Rosacruz, en donde explica exactamente cómo llegaron a las manos de Newton textos rosacruces de alquimia y de tipo, digamos, ocultista o mágico. A su vez, William Blake, como ustedes saben, estaba muy ligado a prácticas esotéricas, entonces me parece interesante que haya hecho esta representación de Newton, que además, por otro lado, ustedes saben que William Blake era un admirador de Miguel Ángel y que en sus desnudos copió o se inspiró en muchas de las formas de las figuras de Miguel Ángel. Entonces aquí vemos cruzadas las dos tradiciones. Por un lado, la del desnudo, la de la figura humana del clasicismo, y por el otro lado, esta tradición, digamos, hermética y simbólica. Con lo cual nos damos cuenta entonces que hablar del clasicismo por un lado y de lo que sería el oscurantismo o las creencias o las patrañas, ¿no?, de tipo esotérico por el otro lado es difícil, ¿no? Cuando el propio Newton, ¿no?, tenía entre sus escritos y en su biblioteca textos, por ejemplo, el profesor Martínez Moro nos ha presentado un emblema, justamente Rosacruz de Mayer, que era un material con el cual contaba Newton. Además de esta imagen de Newton, que me parece interesantísimo, con este compás, que además ustedes saben, el compás es uno de los símbolos masones. El siguiente son dos escenografías de Schinkel, de ese arquitecto alemán, Carl Friedrich Schinkel, que es el máximo representante del neoclasicismo alemán. Y sin embargo, para sus escenografías para la flauta mágica de Mozart, también utilizó lo que podríamos llamar esa tradición hermética, en este caso relacionada además con la moda de la egiptología y de todos los símbolos egipcios que circulaban por la Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta y la siguiente son escenografías de Schinkel para la flauta mágica de Mozart. Con estos ejemplos queremos ilustrar el hecho de que incluso durante el siglo XIX, cuando ya se ha consumado la revolución industrial y el pensamiento científico está bien arraigado en la cultura europea, otras formas de pensamiento ligados a tradiciones herméticas campeaban a sus anchas por la geografía europea. El libro de Frances Yates, El iluminismo Rosacruz, nos explica cómo las comunidades científicas europeas de los siglos XVII y XVIII, la alquimia, la astronomía y el interés por las antigüedades llevaban implícito formas de pensamiento que llamamos hoy míticas, herméticas e incluso supersticiosas. Dos ejemplos, entonces, hemos visto de cómo el pensamiento científico no aparece en forma pura, sino mezclado con elementos de un pensamiento tradicional que la Ilustración decía aborrecer y se empeñaba en desterrar. Ya la última reflexión, que sería más bien una observación de tipo metodológico. El año pasado apareció en la Ciudad de México un libro colectivo, Imágenes e Investigación Social, por cierto, coordinado por Fernando Aguayo, aquí presente, en el que participé como coautora. El libro era el resultado de un coloquio que analizó el papel de la imagen como fuente para las investigaciones en ciencias humanas y sociales. Partiendo de aquella experiencia y a la luz de los propósitos de este coloquio, nos gustaría dar un paso más en las reflexiones y adentrarnos en el campo de la relación de las imágenes con las ciencias, la técnica y la economía. En aquella ocasión planteaba 4 posibles escenarios de esta relación. En el primer caso, la imagen simplemente ilustra o corrobora lo ya sabido y por lo tanto no tiene un papel relevante en nuestras hipótesis. Un segundo caso sería cuando la o las imágenes nos permiten hacer nuevas preguntas sobre un determinado problema, lo que significa una renovación o un giro en lo ya dicho. La imagen cumple entonces un papel importante en el planteamiento de las hipótesis. En el tercer escenario, la imagen suple información o datos ausentes o fragmentarios. En este caso, el investigador trabaja de manera parecida al restaurador de obras de arte, que reconstruye el todo a partir de fragmentos. Dando un paso más allá, la imagen expresaría visualmente lo que podríamos conocer a través de otros soportes u otro tipo de documentos que ya no existen. La imagen tendría aquí un papel muy importante en el desarrollo de la investigación. Finalmente, en una situación extrema, el documento visual es lo único que existe y su análisis abre el camino a temas o problemas inéditos hasta el momento. Esto ocurre sobre todo en sociedades ágrafas o tradicionales en las que la cultura material de la que forma parte la visual es la única fuente o documento disponible. Hasta aquí no hemos dicho nada que cualquier investigador no pueda adivinar o suponer. Sin embargo, toda imagen o representación visual tiene su propia historia y sus propios códigos, los cuales es necesario conocer y tomar en cuenta
cuando, sin ser historiador del arte, se quiere trabajar las imágenes como un documento más. Voy a poner rápidamente un ejemplo de lo que serían estos códigos o estas tradiciones dentro del campo mismo de la historia del arte. Aquí tenemos dos imágenes de dos descendimientos, la de arriba de Giovanni Bellini y la de abajo, bueno, es un flamenco, en el cual vemos el tema del brazo caído, que es el motivo iconográfico que caracteriza los temas del descendimiento y a veces también el entierro de Cristo. Vemos aquí cómo David, en un contexto totalmente distinto, porque se trata de un héroe civil, un héroe revolucionario, sin embargo, adopta este motivo del brazo caído, que viene de una tradición pictórica, artística, desde luego religiosa, pero que aquí se recontextualiza y además se le quiere dar, por supuesto, la idea del mártir, en última instancia, ¿no? Es decir, Marat como mártir. Aunque es la primera vez que me adentro en el campo de lo que podríamos llamar el documento visual científico, espero que mis observaciones sean útiles y sirvan para la discusión. Es un tópico decir que una imagen dice más que 100 palabras, pero la imagen es polisémica y el investigador que la va a utilizar como documento tiene que lograr una lectura correcta, adecuada y útil para los fines de su investigación. La primera observación. En el caso de una imagen científica, habrá que distinguir si es una imagen elaborada ad hoc o si se trata de una ilustración de la que se echa mano porque parece que facilita la comprensión de un determinado tema o aspecto. Vamos a pasar un ejemplo de una imagen ad hoc. Se trata, en este caso, de un grabado de Luciana Castañeda, que participó en la exploración de Dupé. Está fichada en 1805-1808. Después vamos a hacer un comentario respecto de otra representación de esta misma imagen del arte maya. En este último caso habrá que determinar el grado de pertinencia y o acerto y puede ocurrir que haya que desecharla como documento válido, vamos a ver después por qué. Pero cuando una imagen fue elaborada ad hoc para el texto o investigación, resulta recomendable tomar en cuenta los siguientes aspectos. Uno, ¿quién elaboró la imagen y por cuenta de quién? Autor, institución, mecenas o comunidad científica. Después vamos a ver que creo que es muy importante, nada más rápidamente con una imagen, ese concepto de comunidad científica, porque muchas veces hay una relación entre el editor, el que paga la edición, el científico y el grabador que debe de ser estudiada y que suele ser muy interesante. Dos, ¿qué experiencia previa tenía el autor en este tipo de representaciones y si trabajó estrechamente con el investigador científico para elaborar las imágenes? Tres, determinar a qué corriente estilística y técnica responde la imagen y si hubo algún modelo previo. Los casos de artistas que trabajan paralelamente en los campos artístico y científico son más numerosos de lo que parece. Desde luego tenemos el caso mexicano de José María Velasco, pero un caso más reciente, como es el de Remedios Varo, que antes de dedicarse otra vez a la pintura se dedicó a la ilustración de obras científicas a través de un hermano químico que trabajaba para unos laboratorios, etc. Y que yo sepa, nadie ha hecho un estudio, una relación entre ese trabajo científico de Remedios Varo y sus pinturas posteriores, o simultáneas en algún caso. En este caso resulta imprescindible comparar los dos tipos de producción para ver qué relación hay entre ambos trabajos, o si no la hay. Hay casos interesantes de artistas que se niegan a ilustrar obras científicas. Por ejemplo, Caspar David Friedrich no quiso ilustrar a Goethe, lo cual además le trajo la animadversión de este dios de la cultura alemana en aquel momento. Y también hay aficionados que proporcionan el dibujo preliminar, por ejemplo, Alexander von Humboldt. Aquí tenemos a Goethe justamente en un famoso retrato con un paisaje ideal de la Campania al fondo que hace referencia al obligado viaje a Italia que cualquier, no solamente intelectual y artista, sino también cualquier persona culta o conocedor debía de hacer hasta inclusive entrado el siglo XX. Y a continuación y atrás podemos ver justamente un dibujo del propio Goethe que haría referencia, se llama Paisaje ideal con ruinas de templo y volcán. Los dos siguientes son también dos apuntes de su viaje a Italia. Estos son otros dos tintas del propio Goethe de dos paisajes alemanes. Por ejemplo, aquí sería interesante comparar el concepto de paisaje que Goethe elabora, por ejemplo, en el Werther, que sería para algunos el primer paisaje romántico, en este caso descrito con palabras literariamente, y que sin embargo se contrapone con estos paisajes tan poco románticos. Por supuesto, todos sabemos que después Goethe abominó del romanticismo, pero sí sería interesante comparar qué es lo que hacía como dibujante, aunque fuera un diletante, un aficionado, y qué es lo que describía en sus textos.
Este es un retrato de Alexander von Humboldt y vamos a pasar rápidamente varios dibujos. Este es un dibujo del Teide en su viaje hacia América, recala en las Islas Canarias y en Tenerife hace ese dibujo del Teide, pero con toda la flora que va apareciendo en el volcán. Estos son los peces del río Orinoco, este es en la fase de su viaje con Bonpland. Y esta es la famosa cascada de Regla, que justamente está muy cerca a estas haciendas a las que hizo alusión el doctor Fausto Ramírez, y que desde luego interesaban a Humboldt sobre todo por el fenómeno geológico, es decir, de la composición de estos primes basálticos. Entonces, sobre el dibujo de Humboldt se hicieron posteriormente grabados que circularon primero por Europa y después por México, en las mismas revistas mexicanas del siglo XIX a las que se hacía alusión. Otro dibujo también de Humboldt, la pirámide de Cholula. De lo dicho anteriormente, se colige que las imágenes nunca van solas y forman parte de un contexto y de una tradición histórica, cultural y artística. Esta tradición suele teñir la mirada del artista hasta el punto de peligrar la objetividad y validez del documento visual. La egiptología en boga y el orientalismo como modelo de lo exótico tiñen las representaciones de los viajeros europeos que visitan México en el siglo XIX. Es decir, si conocemos el original de este tablero oval de Palenque, nos damos cuenta de que aquí el artista se ha dejado llevar por esa idea de que lo exótico es finalmente lo egipcio o lo oriental. Entonces, vemos casi en una posición de yoga a este personaje y con una serie de rasgos y elementos claramente orientalizantes. La siguiente también, que es muy interesante, son estas princesas aztecas de Waldeck, que otra vez parecen bastante egipcias. Habrá que ver si la imagen o imágenes en cuestión forman parte de una serie o si existen trabajos o bocetos previos para analizar los cambios o modificaciones. En la arquitectura existen diseños o bocetos previos, en fotografía y grabado se eligen una o varias imágenes de una serie, por lo general bastante amplia. En el caso de los mapas hay varias versiones de un mismo lugar o emplazamiento y es necesario compararlos, etc. Finalmente hay que someter a la imagen a una revisión crítica, tomando en cuenta si la hemos encontrado en su contexto original, si está mutilada, si es fragmentaria o ha sufrido modificaciones, intervenciones o restauraciones. De ser posible, hay que recuperar toda la información complementaria y someterla a una revisión. Estamos presentando dos partes de la llamada Alacena, o también Alegoría de las Artes y las Ciencias, pintada en Puebla por un pintor de finales del siglo XVIII, Miguel Jerónimo Sendejas. Se trata de un documento que nos está hablando de una comunidad científica. Este biombo, como se ha llamado, que no era un biombo, era una alacena, estaba en una farmacia de la ciudad de Puebla, a finales del siglo XVIII, y que perduró hasta principios del XIX, y los personajes ahí representados son justamente la comunidad científica de Puebla de este momento. El arte moderno occidental da una gran importancia al autor. De hecho, se da por sentado que en una obra de arte está expresada la sensibilidad, el saber y la voluntad del artista. Sin embargo, esto no es cierto más que en el caso del arte moderno a partir del siglo XIX y aún con muchas reservas, ya que el papel del mecenas, marchante, promotor o simplemente de las leyes y condiciones del mercado imponen no pocas condiciones. En el caso de la ilustración científica, las condiciones en las que trabajó el artista deberán ser meticulosamente analizadas, tomando en cuenta por lo menos los siguientes aspectos: corrientes intelectuales, culturales y políticas que condicionan su producción, corriente artística a la que se escribe el autor, tradiciones iconográficas de las que se sirve, por ejemplo, el caso de la emblemática, que hemos visto en la presentación del doctor Martínez Moro, la gran importancia que tenía, y condicionamientos técnicos, que lo hemos visto también en su presentación. No es lo mismo el grabado en madera, la calcografía en metal, la litografía, la fotografía y la imagen digital, etcétera, etcétera, ya que, como sabemos, el medio condiciona el mensaje. En este sentido, será necesario conocer las características de cada técnica, sus limitaciones, bondades y eficacia expresivas, como bien nos ha ilustrado el doctor Martínez Moro. Es frecuente percibir contradicciones entre documentos visuales de una misma época. Ello ocurre porque, aunque son contemporáneos, pertenecen a tradiciones culturales y artísticas de origen diferente que, sin embargo, coexisten. Ya lo hemos visto en el caso del arte celta y la Biblia otónida, que nos refieren a códigos artísticos diferentes y a concepciones del mundo diametralmente opuestas. Finalmente, consideremos el criterio de pertinencia o representatividad. Dada la coexistencia de documentos de origen diverso y destinados a públicos diversos,
debemos preguntarnos acerca de qué materiales son más idóneos de acuerdo con el problema que estamos planteando. Aquí tenemos una auca catalana del siglo XVIII, precisamente tenemos a la arpía, el número 46. Eran planchas de 48 viñetas y vemos en la número 46 la arpía. Es muy curioso porque hay aquí una especie de cocina en el momento de la impresión, porque tenemos una mezcla del catalán y el castellano, y con la tipografía nos damos cuenta de que las viñetas son anteriores, esto es muy frecuente en el grabado popular, pero se le ha puesto un título con una tipografía evidentemente mucho más moderna, ¿no? Lo que dice animales cuadrúpedos. La pregunta sería, ¿esto es ciencia o no? ¿Hablamos de la divulgación de la ciencia o de la ciencia en los estratos populares o de la coexistencia de mitos y leyendas en las clasificaciones científicas? Evidentemente la arpía es, ¿no?, un animal mítico. En cualquier caso, sin embargo, será necesario plantearse el papel que las imágenes desempeñaban en la sociedad y momento que estamos estudiando. Desde el punto de vista de la metodología, insistimos en que, y se ha visto ahorita, las imágenes nunca van solas y forman parte de series, y que estas series pueden ser sincrónicas o diacrónicas. Las series diacrónicas serían las imágenes que pueden haber servido de antecedente o que han proporcionado elementos iconográficos relevantes. Las series sincrónicas serían elaboradas por el propio artista para producir la obra, o bien serían las que elaboraron contemporáneos o coetáneos que abordan temáticas similares. Así pues, para que la documentación visual sea útil y elocuente, habrá que construir un corpus coherente y que sature el campo problemático con el que se va a trabajar. Este corpus tendrá que ser además coherente desde el punto de vista cronológico, geográfico, temático y estilístico. No es posible trabajar con conjuntos de imágenes encontradas por casualidad o escogidas de manera aleatoria, siguiendo a veces criterios dudosos de selección. Para terminar, me gustaría regresar a la primera reflexión. El pensamiento visual que se expresa mediante el mitograma sería, según Lerroux-Gourhan, prealfabético y prelógico, es decir, incapacitado para el pensamiento científico. Con el pictograma y la aparición del alfabeto inicia la larga marcha hacia el pensamiento científico, racional y lógico, que es el mayor valor intelectual de nuestro tiempo frente a otro tipo de saberes, como pueden ser el teológico o el artístico o estético. En este punto se hace evidente la divergencia entre el pensamiento científico y las formas del conocimiento visual. En la marcha de la ciencia, una verdad, una ley o un principio sustituye al otro. Lo vimos en esta secuencia de imágenes, el concepto del mundo tolemaico, seguido del Copérnico y después del de Kepler, ¿no? No se pueden integrar los tres, uno elimina el otro. El desarrollo de la ciencia corresponde a la lógica del progreso y de una marcha siempre hacia adelante, o por lo menos eso es lo que se nos ha hecho creer. En el arte no hay progreso ni hay verdades, y sigue tan vigente como hace milenios el mitograma con su tiempo mítico y cíclico. El reto de este simposio es precisamente ponernos a dialogar a partir de estos dos lenguajes. Gracias.